Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias que tejen ilusiones, que te hacen suspirar y que, en definitiva, te roban el corazón. Sí, hoy vamos a hablar de **Kerem y Ande **, la pareja que, sin lugar a dudas, se ha convertido en la favorita de muchos, la que nos mantiene pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Listos para desgranar los secretos de su conexión, de su química arrolladora y de por qué nos fascinan tanto? Pues pónganse cómodos, porque esto apenas comienza. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras por el mundo del entretenimiento. Kerem y Ande, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas y que, juntos, han logrado algo mágico: trascender la pantalla para convertirse en un fenómeno. Si hablamos de series turcas, es casi imposible no mencionar a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que sus caminos se cruzaron en la ficción, nació una chispa, una conexión que traspasó los límites de la actuación y se instaló directamente en el corazón de los espectadores. ¿Se acuerdan de la serie que los catapultó a la fama juntos? Sí, estoy hablando de Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air. Desde el primer episodio, su química era palpable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la tensión romántica que creaban en cada escena, era pura magia. Hande Erçel, con su belleza etérea y su talento innato, se ganó un lugar en nuestros corazones desde hace tiempo. La hemos visto brillar en otros proyectos, pero fue junto a Kerem donde su personaje, Eda, encontró un equilibrio perfecto, una contraparte ideal en Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Y hablando de Kerem, ¿quién no se derrite ante su encanto? Su sonrisa, su mirada intensa, su capacidad para interpretar a un personaje que evoluciona de un arquitecto frío y calculador a un hombre profundamente enamorado, simplemente cautivador. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja funcione tan bien? No es solo la belleza o el talento individual, es la sinergia que crean juntos. Es la forma en que complementan sus personalidades en la pantalla. Hande aporta esa dulzura, esa espontaneidad, esa capacidad de hacerte sentir la alegría y la vulnerabilidad de su personaje. Y Kerem, por su parte, nos muestra esa fuerza, esa determinación, y luego esa inesperada ternura que te desarma por completo. Cuando están juntos, cada gesto, cada palabra, cada mirada parece cargada de un significado más profundo. No es solo actuación, se siente real. Y ahí es donde entra el factor robacorazones. Los espectadores, como nosotros, buscamos historias que nos emocionen, que nos hagan soñar, que nos permitan evadirnos de la rutina por un rato. Y la historia de Eda y Serkan, contada por Hande y Kerem, nos dio exactamente eso. Nos enamoramos de su viaje, de sus altibajos, de cómo pasaron de un acuerdo ficticio a un amor verdadero y apasionado. Vimos cómo sus personajes crecían juntos, cómo superaban obstáculos, cómo aprendían a confiar el uno en el otro. Y en cada etapa de ese crecimiento, sentíamos que éramos parte de ello. Pero la magia no se detuvo en la pantalla. Las redes sociales jugaron un papel crucial en consolidar su estatus de pareja favorita. Las fotos juntos, los comentarios divertidos, los vídeos detrás de cámaras que mostraban su complicidad fuera de los sets, todo eso alimentaba la fantasía de los fans. Veíamos esa conexión genuina entre ellos, esa amistad que parecía haber florecido durante la filmación, y eso solo hacía que nuestra admiración creciera. Se creó una comunidad de seguidores muy activa, unidos por el amor hacia esta pareja, que comentaban cada publicación, que creaban teorías, que celebraban cada pequeña interacción. Es interesante analizar cómo las series turcas han logrado esta conexión tan fuerte con el público internacional. Y si hablamos de Senkalkapm, su éxito es indiscutible. La trama, si bien tiene elementos de comedia romántica, también aborda temas como el amor propio, la ambición, la familia y la superación personal. Y la forma en que Hande y Kerem encarnaron a Eda y Serkan hizo que esos temas resonaran aún más. Vimos en Eda la fuerza de una mujer que lucha por sus sueños, y en Serkan, la complejidad de un hombre que aprende a abrir su corazón. La evolución de sus personajes fue fundamental. Al principio, Serkan es un hombre de negocios implacable, con una coraza emocional muy fuerte. Pero poco a poco, Eda va rompiendo esas barreras, mostrándole un lado más humano, más vulnerable. Y Kerem supo interpretar ese cambio de una manera magistral.
Vimos cómo su rigidez se disolvía ante la dulzura y la perseverancia de Eda, y cómo sus gestos se volvían más tiernos, sus miradas más profundas. Por su parte, Ande transmitió a la perfección la energía vibrante de Eda, su optimismo contagioso, pero también su dolor y su desilusión cuando las cosas se ponían difíciles. La forma en que manejaron los momentos de conflicto y reconciliación fue excepcional, creando una montaña rusa de emociones para los espectadores. Y no podemos olvidar la química visual. La forma en que se complementan físicamente sus expresiones faciales, el lenguaje corporal, todo contribuye a esa sensación de que están hechos el uno para el otro. Las escenas románticas, los besos, los abrazos, todo se sentía natural y apasionado. Y las escenas cómicas donde su timín y su complicidad brillaban, que hacían reír a carcajadas. Esa dualidad, esa capacidad de transitar entre el drama y la comedia con tanta fluidez, es algo que no se ve todos los días. Además, su éxito se vio amplificado por las redes sociales. Los fans de todo el mundo se unieron para crear una comunidad vibrante. Compartían memes, fanarts, vídeos editados, y sobre todo, expresaban su amor y admiración por la pareja. Cada publicación de Kerem o Ande en Instagram, cada mención mutua, se convertía en noticia. La energía de los fans era palpable y eso, a su vez, creaba un ciclo positivo que mantenía el interés y la expectación. Es fascinante ver cómo una pareja de actores puede generar un fandom tan apasionado y unido. El impacto de Senkalkam y de la pareja Kerem y Ande ha sido innegable. No solo impulsó las carreras de ambos actores a nuevas alturas, sino que también demostró el poder de las historias románticas bien contadas y de la química innegable entre los protagonistas. Han logrado cautivar a audiencias de diferentes países, demostrando que el amor y la conexión humana son lenguajes universales. Nos han dado momentos inolvidables, nos han hecho soñar despiertos y, sí, nos han robado el corazón. En resumen, Kerem y Ande se han consolidado como la pareja que roba corazones, no solo por su talento individual, sino por la sinergia arrolladora que crean juntos en pantalla. Su química en Senkalkam fue magnética, cautivando a millones de espectadores con su historia de amor, sus momentos tiernos y sus conflictos que nos mantenían al borde del asiento. La forma en que interpretaron a Eda y Serkan, sus evoluciones como personajes y su conexión palpable fuera de los sets, han generado un fandom apasionado que celebra cada una de sus interacciones. Han demostrado que el amor y la conexión trascienden las pantallas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de Kerem y Ande. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desgranando los motivos de su éxito y de su encanto. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué es lo que más les gusta de esta pareja, qué escena se les ha quedado grabada en la mente, o si tienen alguna otra pareja de series que crean que también roba corazones. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha recordado momentos especiales, o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos conocidos, o con quien crean que le puede interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos muevan el alma. Un abrazo enorme. Chao.